Simplemente me cansé. ¿Sabes a qué me refiero? Me cansé de dar respuestas. No hay nada como ver a una leyenda caer por su arrogancia, y en el caso de The Ultimate Warrior, la caída fue tan grande como cabía esperar. ¿Cuál fue la causa de su caída? Bueno, el narcisismo, decisiones cuestionables y todos los vicios que se te ocurran. Pero ahí es solo donde comienza la historia, así que vamos a entrar en materia. El ascenso de un icono, de culturista a inmortal de la lucha libre. ¿Qué sucede cuando se toma a un hombre impulsado por la intensidad pura, se le pinta la cara con colores neón y se le suelta en el mundo de la lucha libre profesional? Se obtiene una de las figuras más electrizantes, controvertidas y, en última instancia, trágicas que ha visto este deporte. Esta es la historia de The Ultimate Warrior, un hombre que alcanzó cotas que la mayoría de los luchadores solo pueden soñar, solo para que su legado fuera consumido por el mismo fuego que lo hizo famoso. James Bryan Hellwig no nació guerrero. Nació el 16 de junio de 1959 en la pequeña localidad de Crawfordsville, Indiana, en unas circunstancias que habrían quebrado a hombres menos fuertes. Su infancia estuvo marcada por la agitación, un padre que abandonó a la familia, dificultades económicas que parecían insuperables y el tipo de inestabilidad que o bien te destruye o bien te forja hasta convertirte en algo inquebrantable. El joven James eligió el segundo camino y, con solo 11 años, descubrió el hierro. El levantamiento de pesas se convirtió en algo más que un pasatiempo. Se convirtió en su salvación, su terapia, su camino hacia la transformación. A lo largo de la preparatoria, Hellwig canalizó su intensidad en el fútbol americano, mostrando el talento atlético que más tarde lo convertiría en un fenómeno de la lucha libre. Después de graduarse, cursó estudios de finanzas y educación en la Universidad Estatal de Indiana, pero el camino convencional no estaba hecho para un hombre con fuego en las venas. Las pesas seguían llamándolo y finalmente Hellwig respondió a esa llamada a tiempo completo, sumergiéndose de cabeza en el mundo del culturismo competitivo. Y no solo compitió, sino que conquistó. En 1984 ganó el título de NPC Mr. Georgia, consolidándose como una fuerza a tener en cuenta en el circuito del culturismo. Pero el culturismo, a pesar de toda su gloria, no podía contener la explosión que estaba a punto de producirse. A los 26 años, con unos músculos forjados a base de innumerables horas de dedicación y un ansia de algo más, Hellwig tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de la lucha libre. Entró en el mundo de la lucha libre profesional y nunca miró atrás. El 23 de noviembre de 1985, en Memphis, Tennessee, Hellwig debutó como luchador profesional en la Continental Wrestling Association. Pero no estaba solo. Junto con Steve Borden, a quien los aficionados a la lucha libre conocerían como el legendario Sting, los dos formaron un equipo llamado Freedom Fighters. Hellwig luchaba bajo el nombre de Justice y, junto con su compañero, estaban dirigidos por las manos expertas de Buddy Wayne y Dutch Mantel. El público los adoraba como babyfaces, los buenos que luchaban por lo que era justo. Pero en la lucha libre nada permanece igual por mucho tiempo. Los Freedom Fighters se convirtieron en heel, abrazando el lado oscuro. Pero la asociación no estaba destinada a durar. En enero de 1986, el equipo se había disuelto, pero ambos hombres acababan de empezar. Marzo de 1986 trajo un nuevo capítulo. El dúo resurgió en la Universal Wrestling Federation como los Blade Runners, un nombre que era esencialmente una parodia de los inmensamente populares Road Warriors. Hellwig se convirtió en Blade Runner Rock, mientras que su compañero adoptó el nombre de Blade Runner Sting. Formaban parte del equipo de Eddie Gilbert, Hot Stuff International, y durante un breve momento parecían destinados a alcanzar la grandeza juntos. Pero las diferencias creativas tienen la capacidad de romper incluso las alianzas más sólidas. En junio de 1986, solo 3 meses después de unirse a la UWF, Hellwig se marchó, alegando diferencias irreconciliables con la dirección de su personaje y la propia promoción. Ese mismo mes, un nuevo territorio le esperaba. Hellwig llegó a la World Class Championship Wrestling en Dallas, Texas, renacido como Dingo Warrior. Esta vez no era un héroe, sino un heel, un villano manejado por el astuto Gary Hart. Su objetivo principal, el apuesto Rick Rude, y su rivalidad cautivó al público de Dallas. Pero la lucha libre es teatro, y los personajes evolucionan. Una historia en la que participaban Buzz Sawyer y Matt Bourne hizo que Dingo Warrior volviera a convertirse en un héroe, y el público estalló. Habían encontrado a su nuevo héroe. Formando equipo con Lance Von Erich, Dingo Warrior conquistó su primer gran campeonato, el Campeonato Mundial de Parejas de la WCWA, el 17 de noviembre de 1986, derrotando a Master G y Matt Bourne. El reinado fue breve, ya que solo duró hasta el 1 de diciembre de 1986, cuando perdieron los títulos ante Al Madril y Brian Díaz, pero Warrior había probado el oro del campeonato y quería más, mucho más. 1987 sería el año en el que todo cambiaría. El 2 de febrero de 1987, Dingo Warrior derrotó a Bob Bradley en la revancha de la final del torneo y se hizo con el campeonato de peso pesado de Texas de la WCWA. Ahora era campeón individual, un luchador protagonista en uno de los territorios más populares de la lucha libre. El título quedó en suspenso brevemente en abril, cuando se ausentó por un tiempo de la promoción, pero cuando regresó, se le restituyó, reconociéndolo como el campeón legítimo.
Mantuvo ese campeonato hasta junio de 1987, cuando lo dejó vacante por una sencilla razón. Se dirigía a lo más alto. Se dirigía a la World Wrestling Federation. Junio de 1987 marcó la llegada de Hellwig a la WWF, aunque al principio no era el Ultimate Warrior que el mundo llegaría a conocer. Luchó en espectáculos locales durante todo el verano como Dingo Warrior, destruyendo sistemáticamente a talentos como Steve Lombardi y Barry Horowitz. La WWF lo estaba poniendo a prueba para ver si podía manejar el escenario más grande de la lucha libre profesional, y lo manejó con una eficacia devastadora. Luego llegó el 25 de octubre de 1987 y todo explotó. En WWF Wrestling Challenge, The Ultimate Warrior hizo su debut televisivo, sin llevar ya el apodo de Dingo. La transformación era completa, con la cara pintada como si fuera una guerra, borlas volando de sus brazos y una entrada a toda velocidad que sugería a un hombre poseído por algo más allá de lo humano. The Ultimate Warrior derribó a Terry Gibbs con su movimiento característico, el Gorilla Press Slam, seguido de un Running Splash. El público enloqueció. Nunca habían visto nada igual. Ahí estaba un personaje que parecía salido de las páginas de un cómic, un superhéroe hecho realidad, sacudiendo las cuerdas con una intensidad que resultaba casi aterradora por su autenticidad. Las comparaciones fueron inmediatas e inevitables. No se trataba de otro luchador musculoso más. Era algo diferente, algo especial, algo peligroso. A principios de 1988, Warrior estaba enfrentado con Hércules Hernández, y en WrestleMania IV, el 27 de marzo de 1988, se enfrentó a Hércules en su debut en el pay-per-view. El combate terminó en descalificación cuando Hércules atacó a Warrior con una cadena de acero, pero a nadie le importó el final. Les importaba el espectáculo, la colisión de dos objetos inamovibles, la pura fisicidad que se exhibía. A lo largo de 1988, Warrior fue ganando impulso como nunca antes se había visto en la WWF. Derrotó a los miembros de la familia de Bobby The Brain Heenan en una serie de combates en los que aplicó su devastadora llave durmiente, dejando inconscientes a sus oponentes con una eficacia implacable. Las derrotas eran poco frecuentes. Los pines limpios ante André el Gigante en Italia en abril de 1988 y ante Dino Bravo en Montreal en junio de 1988 solo servían para resaltar lo dominante que era en todos los demás lugares. No eran solo combates, eran declaraciones. The Ultimate Warrior estaba aquí y era imparable, pero la WWF tenía planes más ambiciosos para su nueva y explosiva estrella. Planes mucho más ambiciosos. 29 de agosto de 1988, SummerSlam, celebrado en el Madison Square Garden. Esa fue la noche en la que todo cambió, la noche en la que The Ultimate Warrior pasó de ser una estrella en ascenso a una superestrella absoluta. Honky Tonk Man había ostentado el campeonato intercontinental de peso pesado de la WWF durante 454 días, el reinado más largo en la historia del título. Era arrogante, desagradable y aparentemente intocable. El plan original era que Brutus the Barber Beefcake desafiara a Honky Tonk, pero Beefcake sufrió una lesión real. Se necesitaba un sustituto, y la dirección de la WWF tomó una decisión que resonaría en la historia de la lucha libre. The Ultimate Warrior fue ese sustituto, y corrió hacia el ring como un hombre disparado desde un cañón. Lo que sucedió a continuación se ha convertido en leyenda. Gorilla Press Slam, Splash, 1, 2, 3, 27 segundos. Ultimate Warrior había derrotado a Honky Tonk Man en solo 27 segundos para convertirse en el nuevo campeón intercontinental de peso pesado de la WWF, poniendo fin al reinado más largo de la historia del campeonato en menos tiempo del que se tarda en hacer palomitas en el microondas. El Garden estalló. Los aficionados a la lucha libre de todo el mundo que lo veían por circuito cerrado de televisión enloquecieron. Había nacido una estrella. No había nacido. Se había desatado. En Survivor Series, el 24 de noviembre de 1988, Warrior capitaneó un equipo y se convirtió en el único superviviente, derrotando a los veteranos Ron Bass y Greg Valentine. No solo era campeón, era dominante. No solo ganaba, destruía. Pero todo héroe necesita un enemigo digno, y The Ultimate Warrior encontró al suyo en Ravishing Rick Rude. Su historia se remontaba a sus días en Texas, pero ahora lo que estaba en juego era infinitamente mayor. La rivalidad se encendió en el Royal Rumble el 15 de enero de 1989. Durante un segmento de Pose Down. Warrior estaba mostrando su físico, deleitándose con la adoración del público, cuando Rude lanzó un ataque sorpresa que dejó a Warrior tendido en el suelo. Ahora era algo personal. Era la guerra. En WrestleMania V, el 2 de abril de 1989, Rick Rude, con la crucial interferencia de su manager Bobby Heenan, derrotó a The Ultimate Warrior para hacerse con el campeonato intercontinental. La derrota dolió, pero la intensidad de Warrior no disminuyó. Más bien al contrario, se amplificó. Quería recuperar su campeonato y no se detendría hasta recuperar lo que era suyo. La revancha llegó en la mayor fiesta del verano. En SummerSlam, el 28 de agosto de 1989, The Ultimate Warrior derrotó a Rick Rude para recuperar el campeonato intercontinental, y la reacción del público sugirió que habían presenciado algo especial, porque así fue.
Durante el resto de 1989, Warrior defendió su campeonato contra todos los rivales. Derribó al gigante André, de 236 kilos, en combates aplastantes que desafiaban la credulidad. En Survivor Series, el 23 de noviembre de 1989, volvió a emerger como el único superviviente, eliminando a André el gigante, Arn Anderson y Bobby Heenan, en una demostración de dominio que consolidó su estatus como la próxima gran estrella de la empresa. Pero la WWF tenía planeado un momento aún más grande, uno que definiría no solo la carrera de Warrior, sino toda una era de la lucha libre profesional. Porque en su camino se interponía el mayor ícono que había visto el negocio, el inmortal Hulk Hogan, campeón contra campeón, ícono contra ícono. El Ultimate Challenge se fijó para WrestleMania 6, el 1 de abril de 1990, en el Sky Dome de Toronto, Ontario, Canadá, ante 67,000 fans enloquecidos. The Ultimate Warrior se enfrentó a Hulk Hogan en un combate que, décadas después, sigue poniendo los pelos de punta a los aficionados a la lucha libre. No se trataba de un heel contra un babyface. Se trataba de un babyface contra otro babyface, dos héroes que se enfrentaban, y solo uno podía salir como el campeón definitivo. El combate fue una obra maestra de la narración, con una acción de ida y vuelta que mantuvo al público en pie durante todo el tiempo. Y cuando Warrior conectó su Warrior Splash y la mano del árbitro tocó la lona por tercera vez, se hizo historia. Ultimate Warrior había derrotado a Hulk Hogan limpiamente en medio del ring para convertirse en el campeón de la WWF. En ese momento, se convirtió en el primer luchador en ostentar simultáneamente el campeonato de la WWF y el campeonato intercontinental, aunque renunció al título IC inmediatamente. Más que eso, se había pasado la antorcha. La era de Hulkamania había terminado y había comenzado la era de Warrior. O eso pensaba todo el mundo. Batallas entre bastidores y demonios personales. Apenas se había asentado el confeti de WrestleMania 6. Apenas se había desvanecido el rugido de la multitud de la memoria y ya comenzaban a aparecer las grietas. Porque la verdad sobre The Ultimate Warrior, la verdad que acabaría definiendo su legado más que cualquier victoria en un campeonato, era que el hombre detrás de la pintura facial era tan volátil como el personaje que interpretaba. Y en el despiadado mundo de la lucha libre profesional, donde los egos chocan y los negocios se miden en dólares y puntos de audiencia, esa volatilidad acabaría siendo su perdición. Como campeón de la WWF a lo largo de 1990, Warrior defendió su título contra formidables oponentes: Haku, Mr. Perfect, The $1 Million Man, Ted DiBiase. Conservó el campeonato en una lucha en jaula de acero contra Rick Rude en SummerSlam, el 27 de agosto de 1990. Se vio envuelto en disputas con Macho King, Randy Savage, después de que Savage interfiriera en una de sus defensas del título, y formó equipo con The Legion of Doom contra Demolition. En Survivor Series, el 22 de noviembre de 1990, volvió a ser el único superviviente e incluso ganó la gran final contra el equipo de Hulk Hogan. Sobre el papel, The Ultimate Warrior estaba en la cima absoluta de su profesión. Era el rey indiscutible de la WWF. Pero entre bastidores se estaba gestando una tormenta que lo arrasaría todo a su paso. El telón de fondo de la inminente explosión de Warrior fue la trama de la Guerra del Golfo, que había cautivado al público estadounidense a principios de 1991. La lucha libre, siempre rápida en sacar provecho de los acontecimientos actuales, creó un villano en la forma del sargento Slaughter, que se había convertido en heel y se había alineado con los intereses iraquíes. En el Royal Rumble del 19 de enero de 1991, en una de las decisiones más controvertidas de la época, The Ultimate Warrior perdió el campeonato de la WWF ante el sargento Slaughter debido a la interferencia de Sensational Sherry y Randy Savage. El reinado que se suponía que anunciaría una nueva era había durado menos de un año, y Warrior ya no era campeón. La derrota ante Slaughter devastó a Warrior, pero canalizó esa frustración en su continua rivalidad con Randy Savage. La rivalidad culminó en WrestleMania 7, el 24 de marzo de 1991, en un combate que pondría fin a la carrera de uno de los dos. Un combate en el que el perdedor se vería obligado a retirarse de la lucha libre profesional. En un encuentro brutal y cargado de emoción, Warrior salió victorioso, supuestamente poniendo fin a la carrera de Savage. Por supuesto, al tratarse de lucha libre profesional, Savage acabaría regresando, pero el momento fue poderoso, catártico. Una validación de que, incluso sin el campeonato, The Ultimate Warrior seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Pero entonces llegó el 27 de abril de 1991 y todo empezó a desmoronarse. The Undertaker encerró a Warrior en un ataúd durante un enfrentamiento, un momento diseñado para iniciar una gran rivalidad entre dos de las mayores estrellas de la empresa. Entonces, Jake, The Snake, Roberts, en una traición impactante, orquestó un ataque en el que su cobra mordió a Warrior, y la historia del veneno añadió otra capa a lo que debería haber sido una rivalidad de gran éxito. La creatividad estaba ahí. El impulso estaba ahí. El dinero estaba ahí. Excepto que no era así. No para Warrior. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. En julio de 1991, las negociaciones contractuales entre The Ultimate Warrior y el propietario de la WWF, Vince McMahon, llegaron a un punto muerto crítico. Warrior, que se consideraba el legítimo sucesor de Hulk Hogan y creía que merecía el mismo trato, hizo unas demandas que conmocionarían a la industria de la lucha libre. Envió a McMahon un fax exigiendo $550,000 por su aparición en WrestleMania 7,
una cantidad equivalente a lo que se le había pagado a Hogan. Pero eso no fue todo. Exigió más fechas garantizadas, mejores condiciones de viaje y regalías por merchandising significativamente más altas. Su argumento era simple pero audaz. Si se le estaba posicionando como la cara de la empresa, debía ser compensado como la cara de la empresa. McMahon, ante la situación de que su mayor estrella lo tenía prácticamente como rehén, accedió temporalmente. Le pagó a Warrior lo que quería, pero, internamente, la relación se había envenenado. La confianza, una vez rota en el negocio de la lucha libre, es casi imposible de reparar, y las cosas estaban a punto de empeorar mucho, mucho más. El 26 de agosto de 1991, el día después de SummerSlam, The Ultimate Warrior fue suspendido. ¿La razón oficial? Supuestamente había amenazado con no presentarse al evento si no se satisfacían sus demandas. La versión de Warrior era diferente. Afirmaba que McMahon lo había traicionado, que había aceptado los términos y luego se había echado atrás, que lo había tratado como si fuera prescindible a pesar de su valor para la empresa. En octubre de 1991, aunque técnicamente seguía bajo contrato hasta septiembre de 1992, Warrior renunció a la WWF. La rivalidad prevista con The Undertaker, cancelada. El dinero de una posible rivalidad con Jake Roberts, perdido. The Ultimate Warrior, en el apogeo de su poder de atracción, había abandonado la WWF. O quizás, para ser más exactos, lo habían expulsado. La verdad, como suele ocurrir en la lucha libre, se encuentra en algún lugar entre las dos versiones contradictorias. Pero la historia no termina ahí, porque en la lucha libre profesional, los puentes quemados a veces se reconstruyen cuando hay dinero en juego. El 5 de abril de 1992, en WrestleMania 8, en Indianápolis, el estado natal de Warrior, The Ultimate Warrior, hizo un impactante regreso a la WWF. El momento fue electrizante. Hulk Hogan estaba siendo derrotado por Sid Justice y Papa Shango tras la pérdida del título de Hogan, y el público estaba desanimado, confundido, sin saber cómo su héroe saldría de esa situación. Entonces, sonó la música, ese tema inconfundible y vibrante, y The Ultimate Warrior corrió hacia el ring como si nunca se hubiera ido, despejando el ring y colocándose junto a Hogan en un momento que provocó el caos absoluto entre el público. Debería haber sido un nuevo comienzo. Debería haber sido la redención. En cambio, solo fue un alto el fuego temporal en una guerra que nunca terminaría realmente. A Warrior se le concedió un importante control creativo en su regreso, algo prácticamente inaudito en la WWF en aquella época. Se enfrentó a Papa Shango en una extraña historia con temática vudú, en la que fue maldecido con aflicciones sobrenaturales. Una sustancia negra que le salía de la cabeza, misteriosas dolencias que desafiaban toda explicación médica. Era extraño, era extravagante, pero también era, sin duda, un espectáculo televisivo cautivador. Derrotó a Randy Savage por cuenta fuera en SummerSlam el 29 de agosto de 1992, continuando su rivalidad en un combate que mostró la intensidad de Warrior y la guerra psicológica de Savage. Se hicieron planes para que Warrior formara equipo con Savage como The Ultimate Maniacs, para enfrentarse a Ric Flair y Razor Ramon en Survivor Series. Se creó material promocional, se diseñó merchandising y los fans estaban emocionados por ver a estas dos leyendas trabajando juntas. Pero entonces llegó otro ultimátum, otra exigencia, otro puente incendiado. Warrior fue retirado del evento Survivor Series y comenzaron a circular rumores por todo el mundo de la lucha libre. Era difícil, era poco fiable, era imposible trabajar con él. El 21 de noviembre de 1992, The Ultimate Warrior fue despedido de la WWF y su último combate tuvo lugar el 8 de noviembre de 1992, con una victoria sobre Kamala. La versión oficial citó su físico más pequeño, supuestamente como resultado de la reducción de su consumo de esteroides en medio de las investigaciones federales sobre la cultura de las drogas en la WWF. Pero quienes estaban cerca de la situación sabían que había más. Según se informa, Warrior se había negado a convertirse en heel, un cambio de personaje que podría haberle llevado a otra carrera por el campeonato de la WWF. Culpó a las cambiantes políticas de McMahon sobre los esteroides por su aspecto deteriorado y su posterior despido. El momento era significativo. La WWF estaba bajo un intenso escrutinio federal en relación con el uso de esteroides entre sus luchadores. Mauro Di Pasquale, un médico y químico que había dado positivo en las investigaciones, supuestamente instó al despido de Warrior para proteger a la empresa de nuevos escándalos. Tanto si esta fue la verdadera razón, como si se trató simplemente de una excusa conveniente, el resultado fue el mismo. The Ultimate Warrior volvió a abandonar la WWF y su reputación sufrió un golpe tras otro. De 1992 a 1995, Warrior se retiró parcialmente de la lucha libre y dirigió la Warrior University en Scottsdale, Arizona, donde entrenaba a aspirantes a luchadores con su estilo único e intenso. Luchó ocasionalmente en espectáculos independientes como Dingo Warrior, volviendo a su antiguo nombre, ya que The Ultimate Warrior era una marca registrada de la WWF, incluyendo un combate en 1993 en el que derrotó a su antiguo rival Hércules. Pero estos combates estaban muy lejos de los principales eventos del Madison Square Garden y de las enormes multitudes de WrestleMania. Luego llegó 1996 y, increíblemente, otro regreso a la WWF. En WrestleMania 12, el 31 de marzo de 1996, The Ultimate Warrior regresó para aplastar a Hunter Hearst Helmsley.
el futuro Triple H, en un combate que duró solo 1 minuto y 39 segundos. Era el Warrior de siempre. Una devastadora demostración de poder que recordó a todos por qué había sido un fenómeno en primer lugar. Había vuelto, era dominante, y sin duda, esta vez, las cosas serían diferentes. No lo fueron. Warrior retó a Goldust por el campeonato intercontinental en In Your House 7 el 28 de abril, ganando por cuenta fuera, pero sin conseguir el título. Derrotó a Jerry The King Lawler en King of the Ring el 23 de junio, y venció a Owen Hart por descalificación el 8 de julio. Pero, entre bastidores, volvían a aparecer los mismos patrones de siempre. Ausencias, citas perdidas, excusas que no cuadraban. Esta vez, Warrior afirmó que su padre había fallecido, lo que le obligaba a ausentarse de la empresa. Pero Vince McMahon, que finalmente agotó su paciencia, lo denunció públicamente. McMahon señaló que Warrior no había visto a su padre en más de una década, que su relación era inexistente y que se trataba simplemente de otra excusa para eludir sus obligaciones contractuales. También hubo disputas sobre las ventas de merchandising y los derechos de autor. Warrior afirmaba que no estaba recibiendo lo que le correspondía, mientras que la empresa alegaba que estaba incumpliendo su contrato. Fuera cual fuera la verdad, el resultado era inevitable. The Ultimate Warrior fue despedido de nuevo, esta vez sin posibilidad aparente de volver. Pero quizás el aspecto más perjudicial de este periodo no fueron los dramas entre bastidores ni las disputas contractuales. Fue la forma en que Warrior estaba empezando a ser percibido por sus compañeros y los medios de comunicación especializados en lucha libre. Jim Ross, una de las voces más respetadas de la lucha libre profesional, caracterizaría más tarde a Warrior como no un buen tipo, alguien que era peligrosamente rígido en el ring. Triple H contaría cómo su combate en WrestleMania 12 se vio arruinado por la negativa de Warrior a cooperar o a hacer quedar bien a su oponente, un pecado capital en el arte colaborativo de la lucha libre profesional. Hubo historias, nunca confirmadas del todo pero muy difundidas, de un espectáculo en casa en 1988, en el que Warrior y Hulk Hogan estuvieron a punto de llegar a las manos. Al parecer, Warrior no vendió la ofensiva de Hogan. Se negó a cooperar con el combate planeado, y luego lo miró fijamente entre bastidores en un enfrentamiento que podría haber terminado en violencia. Ric Flair afirmó más tarde que Hogan se negó a volver a trabajar con Warrior después de ese incidente, por temor a que la tensión entre ellos fuera demasiado peligrosa. Warrior admitió más tarde haber consumido esteroides en exceso durante sus años de esplendor, reconociendo que las prácticas engañosas de los luchadores para obtener drogas que mejoraban el rendimiento eran comunes y peligrosas. Habló de los riesgos para la salud, los compromisos morales y cómo la cultura de la industria exigía esencialmente el uso de sustancias farmacéuticas para mantener el físico descomunal que esperaban los aficionados. Fue un raro momento de honestidad en una industria basada en la ilusión, pero también añadió otra capa a la narrativa de que The Ultimate Warrior era un producto del exceso, en ego, en drogas, en intensidad, que finalmente resultó insostenible. Tras su despido de la WWF en 1996, Warrior rechazó las propuestas para volver en 1997. Pero en 1998, tomó una decisión que consolidaría su reputación como veneno para la taquilla, un luchador cuya presencia podía hundir una promoción en lugar de salvarla. En mayo de 1998, firmó un lucrativo contrato de varios años con la World Championship Wrestling, WCW, la principal competidora de la WWF. Sobre el papel, era perfecto. Warrior se enfrentaría a su antiguo rival Hulk Hogan, ahora líder de la facción villana New World Order. Debería haber sido dinero seguro, una rivalidad de ensueño revisitada con ambos hombres como veteranos experimentados. En cambio, se convirtió en una advertencia sobre lo que sucede cuando la nostalgia se encuentra con la realidad, y la realidad sale perdiendo. La caída en desgracia. La etapa de The Ultimate Warrior en la World Championship Wrestling se erige como uno de los fracasos más espectaculares de la historia de la lucha libre profesional. Una lección magistral sobre cómo no contratar a una leyenda que regresa, combinada con una disfunción entre bastidores que convirtió lo que debería haber sido una bonanza de audiencia en una catástrofe creativa, que los aficionados siguen ridiculizando décadas después. Pero, por desastrosa que fuera su etapa en la WCW desde el punto de vista profesional, fue su vida después de la lucha libre y las declaraciones incendiarias que haría lo que realmente amenazó con destruir cualquier legado positivo que quedara de sus días de gloria. El debut de Warrior en la WCW tuvo lugar el 17 de agosto de 1998, en Monday Nitro, con una enorme fanfarria y unas expectativas aún mayores. La empresa le había pagado, según se informó, $1,6 millones, por lo que se suponía que iba a ser un contrato a largo plazo que le permitiría contrarrestar la enorme influencia de Hulk Hogan y devolver la legitimidad a la escena principal de la WCW. Pero desde su primera aparición, algo falló. Algo terrible, casi cómico. La promoción del debut de Warrior duró más de 20 minutos, una eternidad en la televisión de lucha libre, donde los segmentos están cuidadosamente cronometrados y ritmados. Era divagante, a menudo incoherente y completamente improvisada, lo que provocó el caos en la sincronización de todo el programa. Eric Bischoff, productor ejecutivo de la WCW,
Expresaría más tarde su frustración por cómo la insistencia de Warrior en la libertad creativa se traducía en promociones autoindulgentes que descarrilaban la programación cuidadosamente planificada. Pero esto fue solo el comienzo de los problemas. Warrior formó su facción llamada One Warrior Nation, ON, por sus siglas en inglés, una parodia de la NWO de Hogan. Su primer recluta fue The Disciple, un lacayo de Hogan que fue esencialmente secuestrado y convertido a través de lo que solo puede describirse como un lavado de cerebro místico. La historia no tenía mucho sentido, pero la WCW siguió adelante, añadiendo elementos sobrenaturales al personaje de Warrior, como entradas con humo mágico y apariciones a través de una trampilla oculta en el ring. Esa trampilla resultaría ser una trampa literal para la plantilla de la WCW. En Fall Brawl, el 13 de septiembre de 1998, durante un combate de Wargames, la trampilla oculta que Warrior utilizaría para su dramática entrada causó lesiones legítimas a varios luchadores. Davey Boy Smith, el British Bulldog, cayó sobre ella de forma incorrecta y casi quedó paralítico, con su carrera en juego debido a un truco que se había mantenido en secreto para la mayoría de la plantilla, con el fin de que fuera una sorpresa. Alex Wright también se lesionó con el artilugio. El hecho de que la dirección hubiera instalado este dispositivo sin informar adecuadamente a los luchadores sobre su ubicación se convirtió en un escándalo dentro del vestuario, lo que generó resentimiento hacia Warrior en particular y hacia la dirección de la WCW en general. El combate en sí, en el que el equipo WCW de Warrior perdió contra el equipo NWO, cuando Diamond Dallas Page inmovilizó a Stevie Ray, fue criticado tanto por los críticos como por los aficionados. Pero la WCW, que había invertido tanto dinero y esfuerzo promocional en el regreso de Warrior, no podía echarse atrás ahora. Tenían que seguir adelante con el inevitable enfrentamiento con Hulk Hogan, aunque todas las decisiones creativas parecían empeorar las cosas. El 12 de octubre de 1998, en Monday Nitro, Warrior formó equipo con Sting para enfrentarse a Hulk Hogan y Bret Hart. El combate terminó en descalificación, sin satisfacer a nadie y sin avanzar nada. Cada vez estaba más claro que el trabajo de Warrior en el ring se había deteriorado significativamente desde su apogeo en la WWF. Su condición física era cuestionable, y su disposición a cooperar con sus oponentes era aún más cuestionable. Pero el punto más bajo llegó en Halloween Havoc, el 25 de octubre de 1998, un evento de pago por visión que ya tenía problemas por excederse significativamente del tiempo asignado, lo que provocó que miles de hogares perdieran la señal de cable antes incluso de que comenzara el evento principal. Los desafortunados que vieron todo el programa fueron testigos de algo que Dave Meltzer, el periodista más respetado del mundo de la lucha libre, calificaría con 5 estrellas negativas, una calificación tan mala que desafiaba su escala habitual. El combate entre Warrior y Hogan se suponía que iba a ser un viaje nostálgico, que recordara su legendario encuentro en WrestleMania 6. En cambio, fue un desastre lleno de errores que dejó al descubierto que ambos habían pasado ya su mejor momento y eran incapaces de recuperar la magia del pasado. La escena prevista en la que una bola de fuego lanzada por Horace, el sobrino de Hogan, cegaría a Warrior, fracasó estrepitosamente. El papel flash no se encendió correctamente, lo que obligó a Warrior a fingir que estaba cegado por nada. Hogan ganó gracias a una interferencia, pero nadie ganó a los ojos de los aficionados que habían pagado un buen dinero para ver esta farsa. Warrior alegaría más tarde que todo el combate fue saboteado deliberadamente por Hogan como venganza por WrestleMania 6, ya que el ego de Hogan no podía soportar estar asociado con un Warrior fuerte, por lo que se encargó de ganar de la forma más desalentadora posible. Es imposible verificar si esto es cierto o si simplemente se trata de una nueva manifestación del complejo de persecución de Warrior, pero lo que es seguro es que el combate acabó con el impulso que tenía la rivalidad, y lo que es más importante, acabó con la credibilidad de Warrior como luchador de primer nivel. Su última aparición en la WCW tuvo lugar el 9 de noviembre de 1998, en Monday Nitro, donde rescató a The Disciple de un ataque, y luego se fue. Sin despedida, sin combate final, sin resolución de ninguna historia, simplemente se fue. La etapa en la WCW que se suponía que iba a durar años, duró apenas unos meses. La inversión de $1,6 millones no había dado más que desastres, lesiones y burlas. Los aficionados a la lucha libre siguen citando hoy en día la etapa de Warrior en la WCW como una de las peores de la historia de la lucha libre profesional, una lección magistral sobre cómo no resucitar a una leyenda. Pero si los aficionados pensaban que ese sería el final de las controversias públicas de The Ultimate Warrior, estaban trágicamente equivocados, porque James Ellsworth estaba a punto de embarcarse en una carrera post-lucha libre que haría que sus travesuras en el ring parecieran inofensivas en comparación. Después de dejar la lucha libre, Warrior se reinventó como conferencista motivacional, pronunciando discursos intensos y llenos de energía en universidades y eventos corporativos. Pero su intensidad, que antes se canalizaba en entretenidas promociones de lucha libre, ahora se manifestaba como algo mucho más oscuro e inquietante. En una conferencia que dio en 2005 en la Universidad de Connecticut, Warrior pronunció lo que los asistentes describieron como una diatriba que casi provocó disturbios. Cuando los estudiantes le hicieron preguntas, sus respuestas se desviaron hacia un terreno impactante. A una pregunta sobre los derechos LGBTQ+, respondió con su infame afirmación:
Ser queer no hace que el mundo funcione. Si toda esta gente fuera queer, moriríamos. El comentario provocó una reacción inmediata por parte de los estudiantes y los grupos de defensa, pero Warrior redobló su apuesta y más tarde aclaró en su blog que se refería a que la homosexualidad llevaría a la extinción de la humanidad, como si esa aclaración hiciera más aceptable su homofobia. Pero eso no fue lo peor. Cuando un estudiante iraní le hizo una pregunta, Warrior respondió con «consigue una toalla», invocando estereotipos racistas que provocaron la indignación del auditorio. La policía tuvo que protegerlo al salir del recinto, mientras los manifestantes exigían que la universidad se disculpara por haberlo invitado. A pesar de ello, los republicanos de la Universidad de Paul lo contrataron para un evento en 2006, lo que provocó las protestas de grupos de estudiantes y miembros del cuerpo docente, horrorizados por el hecho de que se le diera una plataforma a un orador así. Su blog, originalmente llamado Seek and Destroy y posteriormente rebautizado como Warriors Machete, se convirtió en un medio para difundir una retórica cada vez más incendiaria. Las publicaciones, que posteriormente fueron eliminadas pero se conservaron mediante capturas de pantalla y archivos, mostraban a Warrior burlándose de la muerte de Heath Ledger, llamándolo maricón, atacando a Martin Luther King Jr. como ladrón, mentiroso, violador, maltratador de mujeres, y ridiculizando a la familia de Hulk Hogan como basura durante sus escándalos públicos de 2007. Criticó duramente la política de izquierdas y describió la homosexualidad como una enfermedad social, asociándose con el comentarista conservador Daniel Pineiro para realizar giras de conferencias que promovían aún más los mensajes anti-LGBTQ+. No se trataba de incidentes aislados o sacados de contexto, sino de un patrón sostenido de intolerancia que lo alejó de la mayoría de sus compañeros de lucha libre. Jim Ross, normalmente diplomático en sus valoraciones de los luchadores, afirmó rotundamente que Warrior no era un buen tipo, citando estas declaraciones públicas como prueba de alguien que se había aislado por sus propias acciones. Warrior incluso atacó a la familia de Owen Hart tras la trágica muerte del luchador en 1999, escribiendo que no era ningún héroe en una entrada de blog que demostraba una impactante insensibilidad hacia la muerte de un compañero luchador y su afligida familia. Tildó a British Bulldog de borracho maltratador y se enzarzó en amargas disputas en línea con Hulk Hogan, al que llamó hipócrita por predicar los valores familiares mientras su propia familia se desmoronaba públicamente. Su primer matrimonio con Shari Tyree había terminado en desastre en 1991. En un episodio de 2021 de Dark Side of the Ring, Tyree detalló su infidelidad, que comenzó poco después de ganar el campeonato de la WWF, y contó cómo él cambió, llegó a casa con pintalabios en la camisa. Ella le entregó los papeles del divorcio el 20 de marzo de 1991, pocos días antes de WrestleMania 7, tras descubrir múltiples aventuras, incluida una que dio lugar a rumores de embarazo. Tyree incluso amenazó con escribir un libro revelador en el que expondría el comportamiento de Warrior, aunque nunca lo publicó. Él se volvería a casar en 1999 con Dana Viale y tendría 2 hijas, pero el daño a su reputación personal por ese primer matrimonio añadió otra capa al retrato de un hombre incapaz de mantener relaciones estables. Estos escándalos crearon una situación en la que la WWE se mostraba extremadamente reacia a honrar a Warrior de cualquier forma. El DVD lanzado en 2005, The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, lo pintaba de forma poco halagüeña, con compañeros luchadores dando testimonios mordaces sobre su ego, su falta de fiabilidad y su difícil personalidad. Warrior demandó por calumnias en 2006, alegando difamación, pero el caso fue desestimado en 2009. El DVD se convirtió en la narrativa oficial durante años. The Ultimate Warrior era talentoso pero tóxico, emocionante pero imposible, memorable pero por todas las razones equivocadas. Pero entonces ocurrió algo inesperado, una reconciliación. En 2014, tras años de amargo distanciamiento, Warrior y la WWE comenzaron las conversaciones sobre su incorporación al Salón de la Fama. Se tendieron puentes con Vince McMahon. Una famosa fotografía muestra a Warrior abrazando a Hulk Hogan entre bastidores, 2 viejos rivales dejando a un lado décadas de animadversión. El 5 de abril de 2014, The Ultimate Warrior fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE, pronunciando un emotivo discurso en el que agradeció a los aficionados y habló sobre el legado y la inmortalidad de una manera que, en retrospectiva, parece inquietantemente profética. La noche siguiente, el 6 de abril, apareció en WrestleMania XXX, saliendo con su icónico tema para presentar el primer premio Warrior. El 7 de abril hizo su última aparición en Monday Night Raw, donde pronunció un discurso promocional en el que habló de los guerreros que viven para siempre a través de las historias que se cuentan sobre ellos, de cómo, cada vez que pronunciáis mi nombre, me devolvéis a la vida. Menos de 24 horas después, el 8 de abril de 2014, James Bryan Hellwig se desplomó mientras caminaba hacia su coche con su esposa a las afueras de un hotel en Scottsdale, Arizona. Sufrió un infarto masivo y murió a los 54 años. El mundo de la lucha libre quedó conmocionado. El momento era casi imposible de comprender. Acababa de hacer las paces con su pasado. Acababa de ser honrado por la empresa con la que había tenido una relación tan conflictiva. Acababa de pronunciar un discurso que ahora sonaba como un discurso de despedida.
En los años transcurridos desde su muerte, la WWE ha caminado por la cuerda floja con el legado de Warrior. Crearon el premio Warrior, otorgado anualmente de 2015 a 2019 a personas que ejemplificaban la perseverancia y el coraje. Pero en 2025, el premio ha sido discretamente rebautizado como Premio Inmortal, con especulaciones de que la WWE dejó expirar su acuerdo de licencia con el patrimonio de Warrior, optando por distanciarse de su controvertido pasado, pero sin dejar de honrar el concepto de resiliencia que supuestamente representaba. Los materiales oficiales de la WWE sobre Warrior se centran exclusivamente en sus logros dentro del ring. Los 2 campeonatos intercontinentales, la victoria en el campeonato de la WWE sobre Hogan, las entradas electrizantes y su personalidad desmesurada. No se mencionan las diatribas homofóbicas, los comentarios racistas, las entradas de blog en las que atacaba a luchadores fallecidos, ni el patrón de comportamiento poco profesional que descarriló su carrera en múltiples ocasiones. Los críticos llaman a esto blanqueo, un borrado deliberado de verdades incómodas para preservar un legado comercializable. La opinión de los aficionados sigue profundamente dividida. Los aficionados más veteranos, que recuerdan sus años de apogeo, atesoran los recuerdos de aquel momento en WrestleMania 6. La intensidad que hacía temblar los hombros, la sensación de que cualquier cosa podía suceder cuando sonaba su música. Comparten homenajes en las redes sociales, celebran su cumpleaños y defienden su estatus en el Salón de la Fama. Pero los aficionados más jóvenes y los que conocen sus declaraciones posteriores a su etapa como luchador, se preguntan si ese comportamiento debe pasarse por alto simplemente porque alguien era bueno en su trabajo. En los hilos de Reddit, se debate si su intolerancia debería descalificarlo para ser honrado, si su muerte prematura absuelve sus pecados, si la nostalgia debería prevalecer sobre la responsabilidad. Los documentales recientes siguen examinando su complicado legado. Un documental de YouTube de septiembre de 2025 titulado The Dark Side of Ultimate Warrior explora su locura y su trágico final, sin rehuir sus controversias, incluso una década después de su muerte. Los comentarios de estos videos revelan el debate en curso. Algunos lo defienden como producto de su época, mientras que otros afirman rotundamente que la intolerancia no tiene fecha de caducidad, que llamar a alguien maricón o atacar a Martin Luther King Jr. no es solo una diferencia de opinión, sino un defecto fundamental de carácter. Lo que hace que la historia de The Ultimate Warrior sea especialmente trágica es lo evitable que era gran parte de todo esto. Si simplemente hubiera sido una persona difícil entre bastidores, se podría haber manejado. Muchas leyendas de la lucha libre eran difíciles. Steve Austin, Shawn Michaels y Bret Hart tuvieron sus momentos de falta de profesionalidad, pero también tuvieron momentos de arrepentimiento, crecimiento y redención que fueron más allá de una reconciliación de última hora antes de la muerte. La intolerancia de Warrior, su crueldad hacia las familias de sus compañeros luchadores, sus diatribas públicas que revelaban no solo opiniones políticas conservadoras, sino un auténtico odio hacia los grupos marginados, no eran errores de juventud ni arrebatos momentáneos. Eran posturas sostenidas y deliberadas que adoptó como hombre adulto, ya entrado en los 40 y los 50. Y a diferencia de su trabajo en el ring o su comportamiento entre bastidores, no se trataba solo de cuestiones profesionales, sino morales. Las estadísticas finales de su carrera cuentan una historia. Un vez campeón de la WWF, 2 veces campeón intercontinental, un vez campeón de peso pesado de la WCW en Texas, un vez campeón mundial por equipos de la WCW y un vez campeón mundial de peso pesado de la NWE. Inspiró a generaciones de luchadores con su intensidad. Su combate con Hogan en WrestleMania 6 sigue estudiándose como una lección magistral de narración. Su impacto en el negocio es innegable. Pero la historia completa de The Ultimate Warrior no puede contarse sin reconocer que también fue un hombre que propagó el odio, que utilizó su plataforma para menospreciar a otros, que atacó a sus compañeros incluso después de su muerte y que nunca se disculpó de verdad por el daño que causó con sus palabras. Su viuda, Dana, y sus 2 hijas se han mantenido relativamente calladas sobre su legado, quizá porque entienden que defender sus declaraciones es imposible y condenarlas sería deshonrar su memoria. Al final, el legado de The Ultimate Warrior siempre estará dividido entre la magia de aquellos primeros años, la carrera hacia el ring, los movimientos de hombros, el físico imposible, la sensación de que estábamos viendo algo verdaderamente único, y la amarga realidad de quién era realmente el hombre detrás de la pintura. ¿Se puede separar al artista de la persona? ¿Se debe hacer? Estas son preguntas que cada fan debe responder por sí mismo. Lo que es seguro es que James Bryan Hellwig logró lo que dijo en su última promoción: la inmortalidad a través de la narración. Pero las historias que se cuentan no solo tratan de sus victorias y su intensidad, también tratan de sus fracasos, su intolerancia y su tragedia. Y mientras la gente siga debatiendo si debe estar en el Salón de la Fama, si su legado debe ser celebrado o condenado, seguirá vivo en la conversación. Un guerrero que sigue luchando, incluso después de muerto, por cómo será recordado. Ultimate Warrior tuvo una carrera legendaria. Puede que sus numerosas controversias no hayan arruinado por completo su legado, pero sin duda han conseguido que su historia siempre se cuente con un asterisco, una nota al pie, un recordatorio de que la grandeza en un ámbito no justifica la crueldad en otro,
Y quizás ese sea el epitafio más adecuado para un hombre que vivió toda su vida en los extremos. Inmortal, pero siempre controvertido. Gracias por ver este video. Si quieres ver otro video fascinante como este, haz clic en uno de los recuadros de tu pantalla ahora mismo.